Muy buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión. La opinión los martes, acá por su canal Tele Envigado. Y voy con el editorial. Estamos a escasos 2 días y medio de Navidad. La época decembrina que implica unidad familiar, perdón, reconciliación, implican muchas cosas, pero fundamentalmente la unidad familiar. Por eso Senderos de Opinión los invita a que pasemos unas festividades tranquilas, que pasemos alegres, que si tenemos dificultades le oremos a nuestro Padre Celestial, que Él nos escucha y Él nos da la bendición. Y lo más importante, amigos televidentes, muchos de nosotros organizamos el pesebre en nuestras casas, en nuestras oficinas, para que nazca el niño Dios. ¿Sabe cuál es el mejor pesebre? Para que nazca Jesús en la vida de todos y cada uno de nosotros, amigos televidentes. Nuestro corazón, de entregarle un corazón limpio, transparente, sin pecado, sin mancha, para decirle a Él: Padre, encárgate de mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Ese es el mejor nacimiento que podemos tener nosotros en la vida de cada uno de nosotros. Seguir adelante, que Jesús nazca en nuestros corazones para la gloria y la honra y para la bendición de todos y cada uno de nosotros. Bueno, ahora vamos ya con nuestro invitado, un invitado especialísimo. Para mí es una persona demasiado especial, a quien yo, junto con su mamá, pues no lo veo mucho a él, le preguntaba a la mamá: ¿cómo está Hernán? Hernán es un futbolista, delantero del Envigado Fútbol Club. Ha tenido una carrera prominente apenas con 18 años de edad y una carrera que implica goles, porque es un delantero nato del fútbol. Ha estado en varios equipos y él nos va a contar la historia, a quien yo le doy la bienvenida junto con su madre. Hernán, bienvenido a Senderos de Opinión. Muchas gracias, Manu, por la invitación. Bienvenido. Zulma. Hola, buenos días, Manu, muy buenas, gracias por la invitación. Zulma, la madre de Hernán. Y Hernán es nuestro invitado especial hoy acá en Senderos de Opinión. Ustedes saben que este es un programa diverso, donde la cultura, el deporte, la política, todo el emprendimiento tienen cabida acá. Y hoy quiero hacer ese reconocimiento especial a Hernán Castañeda Izaza. Futbolista entregado, completo, ha tenido dificultades, de la cual ahorita él nos va a contar. Pero yo le quiero preguntar a Hernán: ¿cómo fueron estos inicios en la situación importante del fútbol? ¿Cómo llegó usted a ser futbolista hasta esta hora? Bueno, primero, desde que nací, mantenía con un balón en las manos, pateando, corriendo, jugando. Siempre los regalos míos eran balones, camisas de fútbol, guayos, todo lo que tendría que ver con el deporte. Siempre me ha encantado el fútbol, aunque he practicado muchos deportes, o sea, mi enfoque siempre era natamente en el fútbol. Y allá con el apoyo de mi mamá y de mi familia, pues gracias a Dios he salido adelante y luchando por un sueño que apenas empieza. Un sueño que apenas empieza. Y eso es de destacar, ¿sabe por qué, amigo televidente? Porque es un joven que quiere salir adelante. Y eso es lo que nosotros tenemos que propender por los jóvenes, que no se los queden en las esquinas haciendo lo que no deben hacer. Personas como Hernán son una muestra fehaciente de que cuando se quiere lograr algo y se hace con empeño, se logra. ¿Cuál es en este momento, Hernán, usted de qué posición juega en el fútbol? Yo soy delantero centro. Como dicen por ahí, el que hace los goles. El que hace los goles. Y para uno hacer goles, obviamente necesita de una pierna muy ágil. ¿Cuál es la pierna suya fundamental para anotar goles? La diestra. La diestra. Sí, señor. O sea, usted es derecho. Derecho. Y anota muchos goles. Voy a tocar el tema con su mamá y le voy a preguntar a Zulma Estela Izaza Arango. Zulma, ¿qué significa ver a su hijo en este momento? Porque yo sé que usted ha sido un baluarte importante y un bastión para que él esté donde está en estos momentos. Pues yo me siento una madre feliz de ver a mi hijo haciendo lo que realmente él ama, de que él pueda cumplir su sueño
porque no es el sueño mío, es el sueño de mi hijo, por el que ha luchado y ha llegado hasta donde está desde que tenía 5 años y medio. Yo lo inscribí en el INDER, en EFISAE, donde él empezó en la escuelita de fútbol. Entonces, verlo día a día crecer, poder acompañarlo a sus partidos, a sus entrenamientos, para mí es algo que me llena de alegría, de satisfacción, y en este momento pues me siento la mamá más orgullosa de un hijo del cual creo que le he dado la mejor educación y es todo un caballero. Bueno, hay algo, entonces vamos a empezar por partes, porque usted acaba de mencionar la escuelita EFISAE, donde muchos jóvenes, pelados, niños empiezan con el deporte del fútbol. ¿Cómo fue esa llegada, Hernán, al EFISAE y qué aprendizaje importante tuvo allí? Bueno, ya que mi familia veía que yo siempre era al fútbol con balones, ellos tomaron la decisión de meterme a la escuela de EFISAE acá en el INDER de Envigado, en el cual empecé con 4 años. Empecé como los principales del fútbol, que son como a tener contacto con el balón, con los compañeros, que es un deporte de equipo, que la solidaridad, y empecé como a ver lo que realmente es el fútbol y me enseñaron lo que realmente es este deporte. O sea, con 4 años ver un club ya acá en el INDER, que es uno de los mejores que tiene Colombia, o sea, y la calidad de profesores que hay. Yo empecé con el profesor Iván y con él tengo mucha amistad todavía, con él veo y lo saludo, él se siente orgulloso, él me ve, ya la diferencia de edades que tengo a cuando yo llegué ahora, cuando yo llegué 4 años y ahora 18, y él todavía me ve y se siente orgulloso, porque, o sea, lo que él me enseñó, yo tengo mucho que agradecerle a él, porque él fue el que, por decirlo así, me enseñó a jugar fútbol. Mira, hay algo importante, Hernán, que usted lo toca, y es el agradecimiento con aquellas personas que han estado al lado de uno, que han sido fundamentales para uno llegar a donde usted está en estos momentos a sus 18 años, ser un delantero nato y con goles, porque enseguida les decimos cuántos lleva. Pero entonces estuvimos en EFISAE y pasamos a Talentos Envigado, ¿o no? Sí, así es. Yo en EFISAE estuve aproximadamente 6 años, en el cual yo jugué un torneo con el profesor Álvaro Marín, y estuve en ese torneo y de ahí me llamaron para Talentos Envigado. Yo me presenté a Talentos Envigado y quedé para una categoría sub-11. Ahí estuve en la categoría de sub-11 jugando y quedamos subcampeones de liga, yo siendo el segundo goleador del torneo. Entonces al otro año eran 12 y era la Pony Fútbol. Entonces nosotros jugamos preponi acá en el municipio de Envigado, quedamos campeones y yo quedé goleador del torneo, si no estoy mal, con 17 goles. Oye, pues usted como que anota, usted no pasa más de 15, 17, 20. Gracias a Dios. Entonces estuve jugando preponi y ya nos fuimos a las clasificatorias por Medellín. Por Medellín jugamos aproximadamente 30 partidos para llegar a la Marte número 1. Y jugué Pony Fútbol con el Club Talentos Envigado, que en ese momento se llamaba La Aurora. Mire, entonces es un proceso bastante interesante, Zulma, que su hijo ha estado en las diferentes categorías, ha ido ascendiendo, pero lo ha hecho con disciplina. Pero ahorita tocamos un tema que me parece que es fundamental, que a usted lo marcó mucho. Entonces, ahí, frente a el Envigado, en el EFISAE, en Talentos, obviamente uno tiene referentes. Y Envigado tiene referentes muy grandes, donde estuvo James Rodríguez, donde estuvo Dorlan Pavón, Juan Fernando Quintero, salieron de ahí. Cuando uno ve esa referencia, Hernán, ¿qué piensa? No, primero que todo, lograr el sueño que todo niño tiene, que es llegar al fútbol profesional, pero eso no es lo más difícil. O sea, hay muchas personas que llegan al fútbol profesional, pero son pocas las que logran mantenerse. O sea, aproximadamente 100 niños, pongamos un promedio de 10 llegan al fútbol profesional. Pero de los 10, solo 2 o 3 logran mantenerse. Ahí le quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿cómo logra un
deportista como usted mantenerse en eso. Eso tiene que haber una disciplina, alguna estrategia para poder lograrlo. Sí, claro, no es nada fácil, porque tener que madrugar todos los días, alimentarse bien, no trasnochar. Y el tema no es, usted madruga todos los días, pero usted tiene que ir a cumplir un compromiso que tiene con el club al cual usted está representando. O sea, son días que a veces tú no duermes bien, te levantas enfermo y aún así tienes que cumplir, te pasa algo con un familiar y aún así tienes que cumplir. O sea, es mucha disciplina y mucha perseverancia la que usted tiene que tener para llegar a sostenerse en la élite del fútbol. Y sobre todo lo más importante, responsabilidad, que eso es lo que obviamente usted está haciendo, responsable frente a las diferentes situaciones que se le presenten. Puede pasar lo que pueda pasar, pero primero está el cumplimiento de ese deber. Ya lo demás viene, como dice el dicho, por añadidura, pero Dios a uno lo bendice. Pero usted también pasó y estuvo un año en el Atlético Nacional. Cuéntenos esa historia. Sí, claro. Yo después de que jugué la Pony Fútbol con el club Talentos Envigado, me llamaron para Atlético Nacional. Entonces allá me presenté y quedé para la categoría sub-13. Entonces estuve en la categoría sub-13, a mí me recibió el profesor Jaime Izaza. Entonces yo con él tuve el proceso del recibimiento, la adaptación al club, y él salió del club y me recibió Sergio Rojo. Entonces estuve un año en Atlético Nacional, llegamos hasta semifinales de Liga Antioqueña de Fútbol y por X o Y razones tuve que salir del club. ¿No me puede decir las razones? Es algo como más personal, pero por decirlo así, fue un inconveniente. O sea, como por decirlo así, mi apellido es Hernán Castañeda Izaza y el director técnico que me recibió también es Izaza. Entonces, pues, padres de familia se quejaron de que como que cogieran familia, la rosca. Por decirlo así, la rosca. La rosca. Pero yo no tenía nada que ver con él. O sea, yo lo llegué a conocer cuando llegué al club. Y entonces ellos hicieron una investigación, investigaron, hasta que se dieron cuenta que no era verdad. Pero yo ya había salido del club. O sea, y después me llamaron como si quería volver, que todo esto. Y por decirlo así, mis principios no me dejaron. Eso es fundamental. Sus principios no lo dejaron. ¿Y por qué? Porque yo decirlo así, o sea, eso fue como una falta de respeto hacia mí. O sea, si no confían en el jugador y confían en fuentes externas, o sea, uno que va a esperar ahí. O sea, ya cuando se dieron cuenta que yo no tenía nada que ver con esa persona, o sea, no éramos ni familia ni nada, sino que era una persona que yo había acabado de conocer, ahí sí me querían traer de vuelta. Pero ya fue donde yo no quise por el tema del respeto. Y se perdieron una calidad de una persona muy excelsa, un jugador nato, porque obviamente lo que usted ha demostrado en el fútbol ha sido impresionante, pero también hace parte de las selecciones Antioquia de fútbol. ¿Cómo fue esta experiencia de la selección Antioquia? Es que representaron el departamento, es muy grande. Sí, claro. Y también fue goleador. Ahí tuve un total de 3 goles, porque fueron 3 zonales. Al primero no fui, pero empecemos por lo primero. Hágale. El primero es un orgullo de que lo llamen, son cantidad de personas, aproximadamente 100 pelados que van a una convocatoria para quedar en la selección Antioquia. Yo me presenté a la prejuvenil, éramos aproximadamente 150 personas de los 125 clubes afiliados de la Liga Antioqueña de Fútbol. Yo me presenté con 4 compañeros más. De esos 4 quedamos 3, que en ese momento yo ya salí de Atlético Nacional y volví a Talentos Envigado, en el cual en ese año quedamos campeones de Liga Antioqueña de Fútbol y marqué un total de 15 goles, quedando de segundo goleador también de la Liga Antioqueña de Fútbol. Entonces ahí me llamaron a la selección Antioquia. En la selección Antioquia pasamos aproximadamente 3-4 filtros hasta llegar a la selección ya conformada, que solo eran 24 personas, de 150 a 24 que pasamos. Un logro inmenso, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso fueron entrenos con el club, que entrenos con la selección, que uno tenía que cumplir al club con los partidos, que después ir a la selección a entrenar, a hacer los diferentes exámenes, y ya preparando como los diferentes zonales, que eran al primero
yo por una lesión no pude ir, que tuve fue un esguince de tobillo, que fue en Manizales. A la selección le fue muy bien, pasamos al siguiente zonal y ya el segundo sí tuve el privilegio de ir, que fue en Bogotá. En Bogotá nos quedamos aproximadamente una semana y pasamos de primero de grupos. Ya nos enfocamos fue en la fase final. En la fase final fue en Bucaramanga. ¿También fue Bucaramanga? Fue en Bucaramanga la fase final con la selección Antioquia. ¿Y ganaron? Llegamos hasta semifinales y quedamos de terceros. Bueno, está bien. Usted habló ahorita de una lesión. Usted tuvo una lesión delicada. Sí, eso fue en el año 2021. Se me desprendió un músculo que se llama el sartorio, que es un músculo que va desde la rodilla hasta la cadera. Estuve aproximadamente 5 meses en cama, o sea, sin poder moverme, sin poder girarme. Yo quería dormir y para girarme tenía que pedirle la ayuda a mi mamá para que me ayudara porque era imposible del dolor. Estuve aproximadamente 5 meses en cama. De 5 meses ya pasamos a terapia y después de terapia estuve como unos 3 meses y después a una readaptación que duré 1 mes. Tremendo. Y me consta porque yo veía a su mamá muy angustiada con esa situación. Zulma, le quiero preguntar, cuando vio a Hernán en esa condición, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se convirtió usted en ese baluarte para sacarlo adelante? Porque sé que la luchó. Se me remueve el corazón. Sí, fue una lesión muy dura, donde pasábamos noches enteras sin poder dormir. Hernán es demasiado grande, yo soy muy pequeña y para todo. Fueron casi 9 meses durísimos, donde solo Dios, Hernán y yo sabemos lo difícil que fue. Y solo le tengo que decir gracias a Dios y a este hombre tan valiente que tengo aquí al lado mío, que es mi hijo, porque nos ha tocado muy duro. Y digo muy duro es porque no ha sido fácil, y yo se lo he dicho a él, de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo, porque nadie conoce tu historia como la conocemos él y yo. ¿Y la vivieron? Y la vivimos y es a diario. Entonces yo verlo ahora para mí es un orgullo, yo me siento la mamá más feliz, yo por eso todos los días me levanto, lo acompaño a sus entrenos, a sus partidos, donde con mi cabeza en alto, y han sido 19 meses difíciles, de lo que hace que yo salí de mi trabajo, que estuve 17 años en la alcaldía. Entonces, para mí este hombre es mi aliciente, es mi todo, y me siento una mamá orgullosa y puedo abrir los brazos y todos los días darle gracias a Dios, porque para mí esto es lo más grande. Hernán, en estas circunstancias difíciles que a uno se le presentan y que la viviste, y tuviste ahí al lado a tu mamá pendiente en la recuperación, en hacer todos los ejercicios, en la toma de las medicinas respectivas, pero también la familia juega un papel importante, ese apoyo. ¿Cómo fue esto? Sí, claro, y pues yo cuénteme de su abuela. Sí, claro, yo lo doy gracias a Dios porque tengo una familia que me ha apoyado desde el principio y que cree en mí incondicionalmente. No, mi abuela es una persona especial, por decirlo así. Ella fue la que crió esta mujer maravillosa, y muchas de las mujeres que tengo en la familia, primos, tíos, tías, y pues sí, yo siempre tengo mucho que agradecerle a ella, porque mi abuela también me ha apoyado, la abuela por parte de mi mamá, por parte de mi papá. O sea, siempre han estado muy cerca de mí y es algo que yo siempre lo voy a valorar. Y por eso es que yo lucho día tras día para darle unas mejores vidas a todos los que me han apoyado. Esa es una buena enseñanza que nos deja el programa del día de hoy. Un joven con esas aspiraciones, una responsabilidad frente a su familia, a su madre, a su hogar, dejar algo positivo. Y por eso lo hace dedicado al fútbol. Vea, estoy viendo aquí en unos datos que me pasaron. En el torneo Gatorade de Itagüí usted anotó 56 goles. ¿Y eso cómo fue? Es que ¿no había arquero o qué? No, sí, era 56, eso.
Ay, bueno, cuéntenos, porque esto es interesante. Era un torneo en el cual yo participé con Talentos de Envigado cuando tenía 12 años. Fue un torneo preparatorio para la Pony Fútbol. Nos inscribieron. Es un torneo que se realizó en Itagüí con equipos de todo el área metropolitana, en el cual tuve no la fortuna, pero sí ¿cómo decirlo? El placer de anotar 52 goles en todo el torneo y quedar como goleador. No, pues es que uno con 52 goles, si no se siente contento, no se siente contento nadie. De ahí la característica de goleador que él tiene. Pero usted tiene unas cualidades de delantero muy importantes que quiero que me las diga. Y cuéntenos ese proceso en la primera C del Envigado Fútbol Club, está ahora en la primera A, ya clasificaron a cuartos de final. Cuéntenos toda esta historia. ¿Qué ha sido para usted y qué significa? Yo llegué a Envigado cuando me lesioné la lesión que les conté anteriormente. Envigado fue el que me brindó ayuda. Envigado fue el que me ayudó en todo ese proceso, recuperándome, readaptándome, y me dijeron: nosotros le hacemos eso con una sola condición, que usted juegue para nosotros. Hay una cosa y le interrumpo. Yo conozco al presidente del Envigado, al señor Ramiro. Esa persona es una persona muy, muy creyente en el futbolista, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, la considera que jugara en el Envigado. Que jugaran en el Envigado. Envigado. Y la estoy cumpliendo y les estoy cumpliendo a ellos. Anotando goles. Anotando goles. Llevo ya 2 años en el Envigado Fútbol Club. El año anterior anoté aproximadamente 16 goles en el torneo, subiendo a las 2 categorías, que era primera C y primera A, y en este año igualmente con la primera C y con la primera A llevo 20 goles en el torneo. 20 goles en Sí, ese señor. torneo. Sí, señor. Uy, sinceramente, pues una persona con 20 goles, a los futbolistas, a los delanteros, a los goleadores natos los buscan. Yo me imagino que ha tenido oferta o no. Cuénteme aquí una infidencia para venderos de opinión. Sí, claro. Sí. Siempre hay personas que lo van a buscar a uno. Pero ahí sigue usted cumpliendo su palabra en el Envigado Fútbol Club. Sí, yo tengo una palabra con ellos y les voy a seguir cumpliendo hasta que Dios quiera. Bueno, y clasificamos a cuartos de final. Digo yo que clasificamos porque es que yo le hago yo lo sigo mucho a él por redes, pero sigo a la mamá cuando pone las notas de él en Facebook y en el estado. Y entonces ya clasificaron a cuartos de final. Con la categoría primera C, sí. Eso jugamos los cuartos de final el día sábado, pero yo no pude participar por un problema que tuve 2 partidos anteriores. Pero con la primera A estamos en una fase final que es un cuadrangular, que estamos junto a Molino Viejo, estamos junto a Independiente Medellín y a Socarrao. Ayer tuvimos el primer partido y lo ganamos 1-0. Ya volvemos a jugar el día jueves contra Independiente Medellín. Lleva 20 goles y es el máximo goleador de todas las categorías de la cantera de héroes. La cantera de héroes, amigos televidentes, es el Envigado Fútbol Club, porque saca futbolistas de una talla internacional enorme. Y yo lo digo aquí particularmente, yo imagino y visualizo a Hernán Castañeda y Sasa en el exterior, porque es un tipo entregado, responsable, de palabra, que cumple con su palabra, que es lo más fundamental. La cantera de héroes, ¿qué significa para vos? Primero que todo, tengo mucho que agradecerle, porque me apoyaron en un momento que todo el mundo me dio la espalda. O sea, fue el único que creyó en mí en el momento más difícil, por decirlo así, de mi corta carrera. O sea, primero es un sentimiento de agradecimiento que tengo hacia ellos, y segundo, de admiración, porque es el club que más jugadores saca y proyecta a nivel mundial en el mundo. ¿Y usted cómo se visualiza, digamos, en 4 o 5 años? En 4 o 5 años, primero que todo jugando en Europa. Porque le cuento una cosa, el doctor Ramiro tiene ojo para colocar a los jugadores en el exterior. ¿En qué equipo? Cuéntame a ver. No, en el equipo que Dios quiera. O sea, yo con eso no tengo ningún problema, no tengo favoritismo, no tengo nada. Simplemente lo que yo quiero es cumplir los proyectos que yo tengo y cumplirle un sueño a mi familia, que es verme triunfar. Hay algo fundamental que se pueden estar preguntando a nuestros amigos televidentes es, bueno, Hernán es un futbolista nato, delantero, goleador del Envigado Fútbol Club, pero también estudia. Sí, señor, yo me gradué el año pasado ya de bachiller.
y lo que voy a hacer es meterme a la universidad a empezar una carrera. ¿Y qué carrera le llama la atención, Hernán? Cosas relacionadas con el deporte, educación física, profesional en deporte, administración deportiva, todo lo que tenga que ver. Ahí va a tener a su mamá al lado porque ella es muy constante en las cosas y va a tener ese fundamento principal, la mamá. Ese soporte importante para todos. Amigos televidentes, yo les quería traer a Hernán Castañeda Izaza y a su mamá, porque qué bueno mostrar lo positivo de las personas, del Envigado Fútbol Club, de ese Envigado enorme, grande, donde salen talentos como Hernán Castañeda Izaza. A quien, Hernán, muchísimas gracias por haber estado acá en Senderos de Opinión. No, Manuel, muchas gracias a usted por la invitación. Y sepa y entienda, y se lo digo con todo cariño, aquí tiene Senderos de Opinión para cuando estén al exterior, venga acá y nos cuente la historia. Zulma, muchísimas gracias por haber estado en Senderos de Opinión. Gracias, Manuel, a usted y a todo su equipo. Muchas gracias, Senderos de Opinión. Nosotros regresamos dentro de 8 días a Senderos de Opinión. Muy buenos días, Dios los bendiga.